Buenos días, amigos televidentes. Es un verdadero gusto poder saludarlos a media semana, en el miércoles 12 ya de febrero del año 2014. Bienvenidos a la entrevista Perspectivas. Gracias porque desde muy temprano está pendiente de su canal 33. Hoy tengo el gusto de conversar con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el licenciado David Morales. Me acompaña esta mañana y le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerlo nuevamente por acá, Procurador. Muchas gracias, Samuel. Buenos días. Un saludo a la audiencia. Qué gusto compartir de nuevo este espacio. Muchas gracias. Amigos televidentes, con él vamos a hablar de varias situaciones. Lo veíamos el día de ayer en la comisión que investiga el destino de los 10 millones de dólares de una donación del gobierno de China a Taiwán en la administración del expresidente Francisco Flores. Hemos querido conocer esta mañana también en amplitud qué es lo que piensa el procurador sobre este tema que se está desarrollando al interior de la Asamblea Legislativa y por supuesto también sobre la aclaración que hacía recientemente la Sala de lo Constitucional referente a una medida cautelar que prácticamente prohíbe la participación de funcionarios públicos en proselitismo. De ello vamos a hablar esta mañana y le voy a agradecer a usted que también participe de esta entrevista a través de la página de Facebook que ponemos a disposición. La dirección está en pantalla, Perspectivas 33, y también tenemos una cuenta en Twitter, @Perspectivas33 es nuestra cuenta para que nos siga y también comente de los temas que vamos a abordar esta mañana, que como le repito, hoy tengo el gusto de conversar con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales. Gracias por acompañarnos e iniciamos de una vez esta conversación. Procurador, quizás con el tema que mencionaba por último, el tema de la Sala de lo Constitucional, que ha despertado bastante interés, bastante polémica quizás, por la decisión que en esta ocasión toma la Sala de lo Constitucional referente a la prohibición de los funcionarios públicos. En un primer momento se dio la medida cautelar y luego la Sala viene y hace una aclaración que deja por sentado que incluye esta medida cautelar a los funcionarios públicos del órgano ejecutivo, del legislativo, del judicial, autónomas y también alcaldes o consejos municipales en su defecto. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, partamos, Samuel, de que está fuera de toda duda que los funcionarios por precepto constitucional no pueden prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. Y también está fuera de duda que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio acatamiento. Yo estimo positivo que desde hace ya varios meses la reacción, la actitud de los diferentes funcionarios de instituciones y órganos del Estado frente a las sentencias de la Sala es una actitud de ir buscando modalidades de cumplimiento, más allá que las sentencias sean criticadas, esté de acuerdo o no. Me parece que esto es signo de madurez democrática y es importante destacarlo. Ahora bien, la Sala en esta ocasión se ha pronunciado sobre el tema en lo que ha llamado una aclaración de medida cautelar, que en realidad no es propiamente una aclaración, sino una ampliación de la medida de acuerdo a los términos jurídicos. Inicialmente la Sala está considerando una disposición de un decreto ejecutivo que permite ciertas posibilidades a funcionarios públicos del Ejecutivo en relación a la actividad política partidista, tratando de regular el tema de la no prevalencia, ¿no? La prohibición de no prevalerse del cargo. El resultado de la sentencia podría ser, en definitiva, la expulsión del ordenamiento jurídico de esa disposición del decreto ejecutivo. Sin embargo, la Sala va más allá, modula su sentencia, que es un estilo de la actual Sala en su línea jurisprudencial, y define que bueno, los funcionarios deben abstenerse de ampararse en esa disposición para hacer política partidista. Es decir, coloca esa medida cautelar. Ya en la ampliación, la Sala va más allá de su medida original. Creo yo que los alcances de esta nueva aclaración o ampliación sí deben ser objeto de un análisis y, a mi modo de ver, generan preocupación porque podrían ocasionar abusos o afectaciones a derechos políticos y no solo derechos políticos. Tienen un alcance tal que pueden tener esa repercusión. La Sala establece que no son solo los funcionarios que tienen un cargo de responsabilidad
de autoridad, de capacidad de tomar decisiones o de disponer de recursos, sino que incluyen a todo empleado público, a todo servidor de los tres poderes del Estado o de cualquier institución pública, sin excepción alguna. Ese es un primer gran alcance que amplía la sala muy claramente aquí. Y luego da algunos parámetros de lo que puede significar la prevalencia, que también pueden tener una naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados que dé pauta a la arbitrariedad. Esta es una de mis preocupaciones con esta sentencia. Tal vez si nos podemos detener en este primer punto que usted menciona, cuando dice que incluye a todos los empleados públicos, entiéndase funcionarios de alto, mediano o nivel general, por ejemplo, empleados públicos en general. ¿Es una medida que únicamente restringe, por ejemplo, lo que usted mencionaba al inicio y la aclaración que hacía, que por ejemplo el uso de vehículos, de fondos y todo eso ya es un precepto constitucional que lo prohíbe por ley? Pero, por ejemplo, a un empleado público se le puede estar diciendo en este sentido que no asista a algún tipo de meeting o algún tipo de reunión política o algo parecido. Ese es el problema, que la sala, lo dice con mucha razón jurídica. El artículo constitucional que prohíbe la prevalencia habla de actividades político-partidarias y habla de la prohibición de no prevalerse del cargo. Entonces la sala dice, estos son todavía conceptos jurídicos indeterminados, amplísimos, y vamos a dictar esta nueva aclaratoria, que en realidad es una ampliación, para darle concreción a estos conceptos jurídicos indeterminados. A mi modo de ver, el problema es que esa concreción no necesariamente se logra con las pautas que da la sala, y la sala lo que da son nuevos conceptos jurídicos indeterminados. Está hablando a lo largo de la sentencia de servidores estatales en general, y habla claramente de funcionarios y de empleados de cualquier nivel. Entonces este es el problema, sigue funcionando sobre la lógica de conceptos jurídicos indeterminados cuando da las pautas. Yo pienso que efectivamente el tema de la prevalencia de los cargos públicos para hacer política partidaria es un tema que debe regularse, y debe regularse en la ley electoral. Creo que no podemos tener una visión ahistórica de la evolución de nuestro sistema electoral. Recordemos que venimos de una época en la cual los fraudes electorales estaban a la orden del día, y esos fraudes fueron el detonante del conflicto armado interno. Vivimos una nueva era a partir de los acuerdos de paz y del Tribunal Supremo Electoral. Los intereses de poder no permitieron que la reforma electoral avanzara pos acuerdos de paz. Recordemos aquella famosa comisión que promueve la ONU en 1994, interpartidaria, que iba a profundizar en la reforma electoral que plantearon los acuerdos de paz, y diversos intereses de poder impidieron que esta reforma se profundizara. En años recientes, por la misma vía de la jurisprudencia de la Sala Constitucional actual, pero también por las últimas reformas electorales, tenemos un avance. Debemos ver históricamente esta evolución, y tenemos un avance. Ahora, los funcionarios debemos estar siempre expuestos por la libertad de expresión a la crítica. Hay mucha crítica, obviamente, al Tribunal Electoral, pero yo veo un Tribunal Electoral más sólido. Dan cuenta de alrededor de 75 juicios electorales que están tramitando y respecto de los cuales han dado sentencia. Es decir, hay una evolución en esto, pero arrastramos todavía vacíos importantes hacia los cuales debemos ir evolucionando en materia de regulación. La propaganda gubernamental, el financiamiento, la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales, y la prevalencia de los cargos públicos es otro tema que debe desarrollarse en la legislación. Por lo tanto, me parece que la sala debiese haber avanzado en dar pautas para legislar, como bien ha hecho, por ejemplo, en el caso de la indemnización universal recientemente. Pero la sala no se limita ahí, sino que entra además a establecer pautas de prohibiciones, y por lo tanto, por la vía jurisprudencial, entra a la restricción de derechos políticos, que en los estándares internacionales de derechos humanos la restricción de derechos, no solo los políticos, debe darse por rango de ley. Y me parece que aquí entramos a un terreno peligroso en el cual esta sentencia puede tener el resultado de afectar derechos políticos y otros derechos como los derechos laborales y el debido proceso, como ya podré explicarle, Samuel. Exacto. Y antes de entrar a ese terreno que usted menciona, procurador, la pregunta podría ser, ¿este pronunciamiento que hace la Sala de lo Constitucional
es producto de que en su momento el Tribunal Supremo Electoral no supo controlar esta situación o se le salió de las manos y fue necesario acudir al Tribunal de Justicia Constitucional o a la Sala de lo Constitucional porque el ente que estaba responsable de esta situación no pudo controlarlo como tal? No es mi impresión. Yo tengo la impresión de un tribunal que por primera vez tiene dientes para actuar frente a los abusos a la ley electoral y de hecho ha retirado spot, ha generado garantías del debido proceso en los juicios electorales que ha llevado adelante. Esto es un precedente y un avance positivo en materia de nuestro sistema electoral. No se producía, teníamos impunidad en la violación a la ley electoral casi absoluta en los procesos anteriores. Entonces me parece que sí hay un avance. La sala no está jurídicamente motivada por este tipo de valoraciones, sino la sala actúa frente a demandas específicas. Correcto. Se trata de una demanda ciudadana que se concreta en una demanda de inconstitucionalidad frente a una disposición de un decreto ejecutivo que ya daba el paso de tratar de regular este tema de la prevalencia. Decía, pues pueden participar en ciertas actividades funcionarios, pero no pueden usar recursos, los jefes no pueden tener una influencia indebida sobre sus subalternos, no pueden utilizar, no pueden hacerlo en horarios laborales, etcétera. Era regresar, ¿no?, al punto del precepto constitucional. Dijéramos, de alguna manera el decreto ejecutivo estaba dando desarrollo y poniendo limitaciones a la actividad de algunos funcionarios. Los demandantes dicen esto sigue siendo abusivo y pedimos que ningún funcionario se prevalga de esta disposición para participar en la campaña. De cara al evento del 2 de febrero, el evento electoral del 2 de febrero, la sala se pronuncia y dice efectivamente, como medida cautelar, ningún funcionario puede ampararse a esa disposición para hacer proselitismo. Una disposición que abarca solo el ámbito de los funcionarios ejecutivos, porque el decreto solo tiene un alcance a los funcionarios del órgano ejecutivo. Sin embargo, oficiosamente, sin que lo pidan los demandantes, la sala dice, aclara esa medida cautelar. La amplía. Ya de cara al evento del 9 de marzo, es decir, la sala obviamente mide no solo el impacto jurídico, sino el impacto político de su decisión. Dice, de cara al evento del 9 de marzo, ¿verdad?, consideramos necesario aclarar. Pero no solo aclara, como le digo, sino que amplía. Y esta ampliación abarca a todo tipo de servidor estatal, incluidos los empleados, y da ciertas pautas de prohibición. Es decir, interpreta a su criterio en esta medida cautelar la disposición constitucional y da pautas, pero las pautas son poco concretas a mi modo de ver y sumamente indeterminadas. Podemos claramente verlo. Bueno, dice que no se puede vincular los resultados de la gestión pública de un funcionario, los resultados de mi gestión, yo no los puedo vincular ni siquiera a la doctrina de un partido. Entonces, si soy un funcionario, si he sido un funcionario que hice promesas electorales, si he cumplido esas promesas, yo no lo puedo decir. No puedo vincular al ideario de un partido político que va construyendo un programa de gobierno, tampoco esos resultados de gestión pública. Entonces, prácticamente esto puede entrar en la dimensión de controlar no solo la ideología o el ideario político, sino en la dimensión de mermar inclusive la libertad de expresión para discutir temas de política pública. ¿En qué situación mete a un entonces alcalde, es muy subjetivo el criterio, ¿no? Entonces este alcance le puede dar la pauta al Tribunal Electoral o al fiscal para sancionar sobre la base todavía de un concepto indeterminado. O bueno, mire este otro, ¿no? Utilizar la autoridad, asistir, acompañar o participar de cualquier modo en actividades político-partidarias que constituyan objetivamente una forma de apoyo, vínculo o reconocimiento hacia un partido político, sus integrantes o sus propuestas electorales. Como la sentencia abarca incluso los empleados, podemos hablar de abuso si un empleado, una secretaria, un asistente administrativo, un conserje asiste a un meeting. Entra en el supuesto de esto. Es decir, probablemente, no sé si era la intención no jurídica de la sala, pero el texto de su resolución puede dar lugar a que se sancione eso. Entonces, bueno, esto creo que entra en el ámbito de que podría llevar a sancionarse el ejercicio de los derechos políticos abusivamente por parte de la autoridad que ejecute. Ya de hecho creo que el tribunal está hablando de sanciones que pueden implicar
suspensión o destitución, como dice el Código Electoral, y entonces entramos al ámbito también de los derechos laborales. Los servidores públicos están bajo un régimen de derechos laborales, existe un sistema, una comisión de servicio civil, un tribunal de servicio civil. Vamos a entrar a esta afectación, es decir, creo yo que los efectos pueden ser amplísimos, dar lugar a la arbitrariedad y sí tener un impacto. Alguien me decía anoche, bueno, entonces quiere decir que ahora los empleados públicos, los servidores estatales deben decidir entre si ser servidores públicos o ser ciudadanos y ejercer sus derechos políticos. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, hay más que hablar de este tema, amigos televidentes, y a ustedes les agradezco desde ya la participación a través de nuestras redes sociales. Van a seguir apareciendo a lo largo de esta entrevista las cuentas de Facebook y Twitter para que se pueda sumar y también compartir más de esta entrevista. No le cambie. Amigos televidentes, muchísimas gracias por quedarse en nuestra sintonía. Esta mañana estamos conversando con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y hablamos un poco y conocemos su interpretación sobre la medida cautelar que ha dispuesto la Sala de lo Constitucional referente a la participación proselitista de funcionarios públicos, que como ya lo decía él, hay una ampliación para los funcionarios que son parte del órgano legislativo, judicial y también las autónomas junto con los consejos municipales. Y esto van surgiendo más preguntas y, por ejemplo, el tema de los derechos políticos es uno de los cuestionamientos que han hecho algunos de los diputados, que por ejemplo dicen, yo soy diputado de X partido y todo el mundo sabe que a la fórmula presidencial que yo voy a apoyar es a la de mi partido. ¿Cómo se hace esa interpretación y ese balance para no infringir la disposición que ha hecho la Sala de lo Constitucional? Bueno, es donde entramos al mundo de los conceptos indeterminados. La Sala podría decir, bueno, es que eso lo va a definir en un proceso concreto el Tribunal Electoral o el fiscal, pero me parece que el camino correcto no es establecer en sentencia este tipo de conceptos que pueden dar las pautas al abuso. Bueno, yo creo que sí debemos reconocer en general lo positivo como lo negativo de la actuación de los funcionarios y las instituciones del Estado. Creo que la Sala de lo Constitucional actual ha jugado un rol positivo ante determinadas reformas electorales en los últimos años de corte progresista. También, bueno, acabo yo de felicitar a la Sala Constitucional por su sentencia en el caso de exigir investigación al señor fiscal general en el caso de una masacre o exterminio de población civil durante el conflicto armado. Pero me parece que también hay que expresar las preocupaciones que nos generan sentencias como esta medida cautelar frente al proselitismo de funcionarios. Estamos totalmente de acuerdo que debe esto regularse, pero el artículo de la Constitución no proscribe, no prohíbe la participación política de los funcionarios. Lo que prohíbe es el abuso que se manifiesta en la prevalencia del cargo. ¿Cuándo se va a producir? ¿En qué circunstancias se va a producir el abuso? Es algo que en la medida que puede restringir derechos debe regularse por ley y no estar dándose por pautas indeterminadas desde una jurisprudencia, a mi modo de ver. Cualquier sanción, ya sea penal o administrativa, debe regularse bajo estricta tipicidad. Debe estar claramente normada y descrita con sus elementos muy claros, las conductas que van a ser objeto de sanciones, ya sea penales o administrativas. Entonces, cuando jugamos con conceptos indeterminados que pueden derivar en sanciones, hablamos ya que podemos entrar al terreno de violación a derechos humanos. Los funcionarios y las funcionarias públicas también tienen derecho a la libertad de expresión y tienen derechos políticos. De hecho, es importante que los tengan. Tienen limitaciones y tenemos limitaciones en relación con la ciudadanía. Si un funcionario público va a ejercer su libertad de expresión, debe tener mucho más cuidado y estar fundamentado en sus afirmaciones, mucho más que como lo debe hacer un ciudadano que en plena libertad puede expresarse libremente. Pero es importante que los funcionarios debatan sobre políticas públicas, intervengan en los procesos electorales para discutir las plataformas de los partidos en contienda. Inclusive el tema de cuestionar la idoneidad de los candidatos es un tema natural del debate en los procesos electorales que enriquece la democracia según los estándares internacionales de derechos humanos. Además, debe tener capacidad para responder y debatir sobre las críticas que realiza la oposición. Entonces, cuando ponemos este tipo de conceptos, podemos llevar a actuaciones
de las instancias sancionadoras, en este caso tribunal o fiscalía, que no solo limiten derechos políticos bajo presupuestos de violación o de abuso que no están establecidos en la ley, que pueden ser interpretados subjetivamente, sino también afectación de la libertad de expresión, afectación de derechos laborales. Imagínense que la posibilidad de que participaste en un meeting, yo te voy a despedir y te voy a sancionar. Esto puede tener hasta expresiones de persecución política si se lleva a un extremo. Entonces debemos tener mucho cuidado en esto. La Sala de lo Constitucional ha dictado una sentencia, es de obligatorio acatamiento. Parte del seguimiento que yo debo dar como procurador para la defensa de los derechos humanos a esta sentencia es vigilar al tribunal, las actuaciones del tribunal, y vigilar las actuaciones del señor fiscal para que en su aplicación de estos criterios no entren a cometer abusos de derechos humanos, dada esta pauta que da la sala. Y a propósito de la palabra que usted menciona, de la palabra abusos, deberé decir que el tema, por ejemplo, en el Ejecutivo, de que algún funcionario formara parte de la misma cúpula de su partido, utilizar algún chaleco, no es algo que se limita a esta o a la actual administración, sino que lo hemos visto en administraciones anteriores y ha sido una práctica quizá común, quizá normal para algunos de los ciudadanos. Y cuando ya se dan este tipo de situaciones y hay excesos de parte de los funcionarios públicos en la participación proselitista, ¿será eso que nos genera algún tipo de incomodidad o molestia por la forma drástica en la que se pronuncia la Sala de lo Constitucional? Bueno, el tema de debatir sobre este punto es positivo. Es parte de la riqueza de la libertad de expresión. Yo creo que el ejercicio de la crítica es importante, que los medios retomen esta crítica, que la oposición exprese su crítica, ¿verdad? Pero yo creo que no podemos ver la realidad históricamente, al margen de la historia, que es lo que le planteaba al inicio Samuel. Venimos de situaciones históricas donde los derechos políticos estaban absolutamente negados y había una represión desde prácticas de terrorismo de Estado hacia los opositores políticos a los niveles actuales. Postergamos por influencia de grupos de poder y por intereses políticos la reforma electoral en el periodo posacuerdos de paz. Y recientemente se ha retomado la reforma electoral en los últimos años. Entonces estamos teniendo una evolución positiva. Por supuesto que hay muchos temas no regulados. Uno de ellos es el de la prevalencia. Y en la medida que hay crítica, hay discusión y hay planteamientos de la oposición, esto enriquece para que vayamos construyendo una mayor reforma. Las críticas están permitiendo ahora que haya mayor debate sobre el tema de la publicidad gubernamental, por ejemplo, que no está claramente regulado en el código. Es muy limitada la regulación que hace. Entonces, obviamente, esto da lugar a la crítica. Probablemente debemos evolucionar a una normativa más restrictiva en esa materia. Igualmente, en este tema de las prevalencias. Me preocupa que la sala no tanto es el tema de poner orden, sino que, como decía, establece criterios jurídicos todavía indeterminados que pueden dar lugar a la restricción de los derechos políticos, a la restricción a la libertad de expresión o a derechos laborales y del debido proceso, como he dicho. Y me preocupa que con este tipo de decisiones, por las razones que he expuesto, la sala intervenga dentro de la campaña como un actor político más. Creo que esto no fortalece la institucionalidad de la sala, sino por el contrario, podría debilitar. Y esta sentencia, me parece, está en la línea jurisprudencial que ha comenzado a desarrollar la Corte, en la cual limita derechos políticos por la vía de la jurisprudencia. Y tenemos un precedente que, por cierto, es materia de tramitación en la Procuraduría por una denuncia formal interpuesta ante la Procuraduría en mi gestión, que es la sentencia que llevó a la destitución del presidente de la Corte y de la Sala misma Constitucional, el magistrado Salomón Padilla. El problema con esta sentencia, que está siendo objeto también de revisión por parte de la Procuraduría, los efectos de determinar si no violentó derechos políticos o derechos humanos la sentencia que destituye al magistrado Padilla, establece el parámetro de prohibición de la filiación partidaria de los jueces como un criterio que se puede convertir en un criterio de estigma. Obviamente compartimos que el problema de la partidización en la elección de magistrados o en la elección de jueces es un problema que se debe resolver.
y que se debe regular. Pero lo que debería regularse es el mecanismo de modo tal que hayan garantías suficientes para que no se elija a un juez solo en razón de su filiación partidaria. Es el mecanismo de elección el que debe ofrecer garantías. Pero los jueces también tienen derechos humanos y no vamos a discriminar selección de jueces o magistrados por su raza, por su religión, por su sexo o por sus filiaciones o ideas políticas. Este es el estándar internacional de los derechos humanos. Entonces la sala parece haber entrado también en una tendencia jurisprudencial de limitar derechos políticos por la vía de la jurisprudencia y ojo, esto merece obviamente una revisión y una atención de parte de la autoridad constitucional en materia de derechos humanos, que es la institución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y bueno, colocaremos en ese proceso de revisión, de acuerdo a nuestro mandato legal también, esta última sentencia que estaría ampliando la medida cautelar. ¿Qué tan avanzada está la demanda interpuesta por el ciudadano Salomón Padilla en la revisión que como Procuraduría deben realizar? Bueno, creo que ya está avanzado el análisis de la sentencia y el análisis de los argumentos que el ex magistrado Padilla presentó ante la Procuraduría. Yo espero que estaríamos entrando ya a la fase de redacción de un proyecto de informe definitivo en ese caso. Tiene mucho que ver, se parecen en el fondo ambos temas. Lo que tendrían en común es que por la vía de la jurisprudencia la sala plantea la restricción de derechos políticos y me parece que la sala debiese haber dado pauta para que esto se regule de manera más estricta y más detallada por rango de ley. De acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, la restricción de derechos, no solo políticos, debería venir por rango de ley. Entonces es tarea de la Asamblea, ya que entramos al debate que ha generado esta crisis del constitucional durante los últimos años, si invade o no invade esferas legislativas. Bien, vamos a hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Vamos a conocer también de la comparecencia del procurador el día de ayer ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el destino de los fondos donados por el gobierno de China a Taiwán durante la administración del expresidente Francisco Flores. No le cambie. Gracias amigos por quedarse con el Canal 33 esta mañana cuando estoy conversando con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que el día de ayer lo vimos visitando la Asamblea Legislativa, particularmente la comisión que investiga el destino de los fondos del gobierno de China a Taiwán durante la administración del expresidente Flores. El motivo de su comparecencia, ¿cuál fue la invitación que se giró por parte de los diputados, Procurador? Bueno, fui convocado para dar opinión sobre un informe emitido por la Cancillería salvadoreña, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo al cual se establece que alrededor de 5 proyectos de cooperación internacional provenientes de la República de Taiwán, destinados a proyectos en específico, no habían sido ingresados a ningún tipo de contabilidad gubernamental, no se tenía registro de su uso ni de su destino, ni por la Cancillería ni por las instituciones que debían ejecutar los proyectos. Este es el informe. Y se me pedía la valoración en relación a que si este tipo de actuación o de problema o de irregularidad podría violentar derechos humanos. Creo yo que el requerimiento ha sido oportuno y es importante por lo siguiente, porque usualmente hablamos de prácticas corruptas o presuntos actos de corrupción o delitos de corrupción claramente, pero muy poco lo solemos vincular a la afectación de derechos humanos. Y esta es una evolución en las corrientes jurídicas, tanto en el ámbito de la lucha contra la corrupción como en el ámbito por la defensa de los derechos humanos, mediante la cual doctrinariamente se está ya vinculando ambos procesos. Todo acto de corrupción genera una vulneración de derechos humanos y el fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y sancionar violaciones a derechos humanos también fortalece las capacidades del Estado para prevenir o erradicar la corrupción. Y el ejemplo de los proyectos era muy claro. El informe de la Cancillería por sí mismo hace presumir la perpetración de posibles actos gravísimos de corrupción que ascenderían a
el presunto desvío de alrededor de 15 millones de dólares en alrededor de 5 proyectos. Los destinatarios eran las víctimas de los terremotos del 2001, las víctimas de fenómenos naturales debido a su condición de vulnerabilidad en zonas como el Bajo Lempa. Implicaban proyectos de vivienda para estas comunidades afectadas. Obviamente el Estado tiene el deber de protección y de garantía de los derechos humanos, de proveer a la población de vivienda, de seguridad, de reducción de su vulnerabilidad medioambiental, etc. Y si se trata de poblaciones en extrema indefensión por haber sido golpeados por estos fenómenos naturales, todavía es más fuerte, más obligatoria este deber de protección del Estado. Y si contaba con recursos de la cooperación internacional para cumplir con esa misión, y esos recursos nunca llegaron a las comunidades que debían ser beneficiadas, entonces lo que se está generando es una vulneración directa a los miembros de esas comunidades, con varios agravantes, ¿no? Eran comunidades donde sus integrantes tenían en riesgo sus vidas. Por ejemplo, si iban destinadas a obras de mitigación a X zona, como el Bajo Lempa, ni siquiera podemos registrar si fenómenos naturales posteriores que generaron desastres se cobraron vidas humanas que se pudieron salvar si las obras hubiesen sido realizadas. Se afecta el derecho a la vida, obviamente a la integridad, a la alimentación, a la vivienda, al desarrollo, diversos derechos económicos, sociales y culturales que se ven involucrados. Todo acto de corrupción, además de producir ese impacto negativo en materia de violación a derechos humanos, es por sí mismo un generador de desigualdad. El acto de corrupción violenta el principio de igualdad, que es esencial en la garantía de los derechos humanos, porque crea privilegios en los beneficiarios de la corrupción a través de, además de una actividad ilícita. Entonces, poder dilucidar este vínculo entre los actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos, creo que ha sido una reflexión importante que tuvimos el día de ayer con la Comisión Especial de la Asamblea. Procurador, me gustaría conocer su opinión en particular del trabajo que está realizando esta comisión en la historia reciente, quizás causa algún tipo de noticia y expectación el hecho de que un expresidente de la República llegue a rendir cuentas ante diputados, que haya una investigación por parte de la Fiscalía, que se ordene el congelamiento de bienes y también las cuentas bancarias de un expresidente. Y en medio de todo, o después de todo esto, esto se da en medio de una campaña electoral. Me gustaría escuchar su opinión en particular y si es que, como se dijo en algún momento, esto puede tener algún tinte político también. Bueno, en principio debemos reconocer que la Asamblea Legislativa tiene facultades para crear este tipo de comisiones especiales en temas de interés nacional. Yo creo que el tema de la corrupción, el problema de la corrupción y la importancia de la lucha contra la corrupción es un tema de interés nacional. Aún no existe una sentencia en concreto o una demanda que lleve a la consideración por parte de la Sala Constitucional que esta comisión legislativa no debe funcionar o violenta la Constitución, por lo tanto está actuando en el marco de sus facultades y de acuerdo al ejercicio de las potestades que le da la Constitución a la Asamblea. Obviamente hay señalamientos de que en etapa electoral integrada por ciertos partidos políticos puede haber un nivel de interés político partidario en sus actuaciones. Creo yo que esas dudas son legítimas, pero debemos sopesar frente a la otra cara de la moneda, y es que la lucha contra la corrupción, la denuncia de la corrupción es importante en todo momento y debe hacerse con toda la contundencia que sea necesaria. El Salvador es un país que tiene tiempos electorales que no me parecen los mejores. Vivimos permanentemente en tiempos electorales. Hablábamos de la falta de regulaciones adecuadas en algunos aspectos de la ley electoral, y uno de ellos son que no existe una regulación adecuada para evitar las campañas adelantadas. Y todo el mundo habla y reconoce abiertamente que después de la elección presidencial del 9 de marzo, inmediatamente entraremos en una dinámica de campaña electoral para las diputaciones y consejos municipales del 2015. Entonces vivimos en permanente proceso electoral.
Por lo tanto, cualquier procedimiento en el marco de las facultades institucionales, lo haga la Asamblea, lo haga la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lo haga sobre todo la Fiscalía General de la República u otras instituciones, o los movimientos ciudadanos y las organizaciones civiles que en cualquier momento se articulen y realicen acciones para denunciar la corrupción y para luchar contra la corrupción, esto es positivo para el país. Que un expresidente con todo el bagaje y la capacidad de poder o influencia política que puede tener un expresidente, de pronto se ponga en el centro de una investigación, yo creo que es positivo. Debemos de respetar el debido proceso, obviamente, ¿no? Cualquier investigación, cualquier juzgamiento al expresidente Flores o altos funcionarios de su gobierno en este sentido debe respetar el debido proceso, pero respetar el debido proceso no debe limitar la contundencia del actuar de las instituciones. Yo he reconocido ayer positivamente esta acción del señor fiscal general de haber congelado los bienes del expresidente Flores como una medida cautelar dentro de la investigación. Diversas organizaciones ciudadanas estaban inclusive dando conferencias de prensa en los últimos días porque estaría por vencerse ayer el plazo de la prescripción, el plazo para la vigencia de esa medida cautelar si no se judicializaba, y demandaban del señor fiscal información sobre si iba a judicializar o no. Yo retomé esta preocupación ciudadana, la compartí con los señores diputados. Poco tiempo después, el señor fiscal general estaba aclarando que ha judicializado ya con antelación esta medida y transparentó esta acción de la Fiscalía. Entonces, estimo también positivo que la Fiscalía esté dando estos pasos. Sin embargo, obviamente, con el pleno respeto a la independencia de la Fiscalía General y de la institución del señor fiscal, la ciudadanía y las instituciones esperamos resultados, no necesariamente en sentido condenatorio o demostrando la inocencia, sino resultados que demuestren la eficiente, espero yo, actuación fiscal frente a este caso de posible corrupción, donde creo yo hay elementos suficientes para presumir graves actos de desvío de fondos, al menos en relación a esos 15 millones de dólares y esos 5 proyectos sobre los cuales me consultaba la Asamblea a partir de este informe oficial de la Cancillería. Bien, y a propósito, ha tocado el tema de las elecciones, de la campaña electoral como tal. Veíamos al inicio de esta campaña proselitista la reunión de todos los secretarios o los representantes de partidos políticos con su persona para decir vamos a tener una campaña de altura, vamos a tener un mensaje directo a las bases para que no haya confrontación, etcétera, etcétera. Luego se da el evento electoral, la Procuraduría desplegó a lo largo del territorio nacional observadores. Y en términos generales, ¿cuál es la apreciación que tiene como procurador del desarrollo de la campaña como tal y el mismo evento electoral? Sí, en efecto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos instalamos ya tradicionalmente un observatorio electoral. No es un observatorio del día del evento de votación únicamente, sino que es un observatorio del proceso. Dictamos al 20 de enero nuestro primer informe de este observatorio. Y ya dictamos también publicamos nuestras conclusiones sobre el evento de votaciones del 2 de marzo. Nos parece que el sistema electoral salvadoreño está funcionando ahora de modo tal que garantiza elecciones democráticas. Encontramos estándares suficientes de limpieza, de competitividad, de participación electoral, de acuerdo a los estándares internacionales, de inclusión también electoral. El voto universal en términos generales está garantizado para El Salvador. El uso del DUI es un instrumento que garantiza esto, pero aún encontramos, por supuesto, ciertas disfunciones, ¿no? El tema de la posibilidad de haber vuelto más inclusivo el voto en el exterior, el voto desde el exterior, que además experimentó graves deficiencias a partir de interpretaciones restrictivas de procedimiento que hicieron las juntas receptoras del voto desde el exterior, que llevó a un alto número de nulidades, me parece a mí, anulando no necesariamente los votos, sino el derecho ciudadano de los salvadoreños desde el exterior que habían emitido este sufragio. Igual la posibilidad de
población que ingresó al registro fue mínima, alrededor de 10.000, y quienes efectivamente lograron concretar el voto fueron alrededor de 2.000 votos, es decir, fue un avance histórico, pero todavía hubo problemas para generar esta inclusión. Hubo directrices importantes del tribunal para impedir actos de discriminación a personas de la comunidad LGTBI, particularmente personas trans que tienen derecho a votar y experimentan actos de discriminación que obstaculiza su derecho a ejercer el voto. Y también hubo directrices para tratar de disminuir la falta de accesibilidad y la discriminación contra personas con discapacidad. Sin embargo, estas medidas del tribunal, aunque positivas y que previnieron eventos, todavía son insuficientes. Debemos llegar a un nivel de regulación legal. Se mantuvo, de acuerdo a nuestra verificación, más o menos el estándar de que alrededor del 50% de los centros de votación que fueron objeto de nuestro muestreo no ofrecían condiciones adecuadas de acceso a las personas con discapacidad, pero obviamente el despliegue de voto residencial sí fue un avance positivo que facilitaba el acceso a las personas. En materia de violencia electoral también tuvimos un dato positivo, no hubo violencia electoral en las calles y las carreteras durante los actos de proselitismo. Hubo algunos incidentes aislados en menos cantidad y gravedad que en procesos anteriores. Creo yo que la reforma electoral contribuyó, la eliminación de la pinta y pega, etcétera, ¿no? Pero creo yo que también hay un esfuerzo de los partidos políticos. Yo quiero reconocer y felicitar a los partidos que firmaron todos el pacto promovido por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque más allá de que no hubiese pinta y pega, los partidos anduvieron con sus, dijéramos, con su estrategia de despliegue territorial, con los activistas en la calle, tomaron las medidas preventivas para evitar confrontaciones. En muchos departamentos se estuvo replicando a nivel departamental el pacto de no violencia, y creo yo que sí se generaron directrices de las dirigencias hacia sus militantes para evitar la violencia electoral. Entonces creo que este es otro avance democrático. Hemos tenido este tipo de disfunciones, algunas de las cuales se manifestaron ya el día 2, pero en general hemos reconocido que hay un nivel importante de limpieza, de inclusión, de competitividad, y también hay que felicitar el sistema de transmisión de datos en el escrutinio inicial, preliminar, y también la participación de organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que los cuerpos de socorro, la asociación Scout particularmente, estuvieron jugando un rol muy importante, facilitando el acceso de personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera, ¿no? Y creo que ese rol es muy importante y debe reconocerse también. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial. Hay un par de preguntas para el procurador que hace la ciudadanía. Las vamos a trasladar al regresar del corte comercial. Siga con nosotros. Gracias, amigos, por quedarse con nosotros. Algunas de las preguntas en la página de Facebook, por ejemplo, Frank López dice: la sala está actuando parcializada. Es evidente que hay presiones desde la derecha para coartar las libertades, cínicamente los valores que dicen defender. Haga un llamado a estos magistrados para que no se atrevan a jugar con la voluntad popular. Es el comentario de Frank López en la página de Facebook. También Juan Félix Sánchez: aquí en Colón el alcalde obliga a sus trabajadores de la alcaldía a hacer presencia en todos los actos públicos. Es la denuncia que hace el amigo Juan Félix. También, por ejemplo, Jackie LR, así se identifica, dice: no trabajan por andar haciendo política, no entiendo, y están ganando bien. Hay comentarios también en la cuenta de Twitter. Por ejemplo, Ana Hernández dice: si yo soy empleada pública y sirvo en una junta receptora de votos como vigilante de un partido, ¿puedo ser acusada de fraude contra la Constitución? Es el comentario la pregunta que hace Ana. Dice René Panameño: derechos humanos, ¿quién viola despilfarrando fondos en lugar de invertirla en servicios? ¿Dónde está el trabajo de la Procuraduría? Dice René Panameño. Rafael Mengíbar también comenta: una deuda de esta campaña es el vacío y nula participación sobre derechos humanos, a pesar que el procurador reunió a los candidatos. Y como él, hay varios comentarios también
mucha participación, retuiteando cada una de las frases o las declaraciones que ha brindado mi invitado esta mañana, y quiero agradecerle, por ejemplo, a Oscar Campos, a Mauricio Sarabia, a Edgardo Zamora, también de JSD se pronuncian y dicen: ejercer el sufragio anulando nuestra papeleta también es nuestro derecho humano y constitucional. Es lo que dice esta cuenta. ¿Qué piensa usted, procurador? También hay más comentarios, retweets de la conversación de René Pérez, Rosy Sandoval, y hay más participación a la cual agradecemos a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿Espacio para contestar, procurador? Con gusto. Bueno, yo creo que en relación con la sala debemos siempre hacer el llamado a que estas sentencias jurídicamente tienen una naturaleza obligatoria. Como procurador yo sí tengo la potestad de revisarlas. Creo que debemos generar debates técnicos, debates académicos, y debemos ir buscando formas de implementación de las sentencias lo más acorde posibles con la democracia y el respeto de derechos. Y ese es el camino que debemos seguir. Estos criterios tan amplios y tan indeterminados que la sala plantea todavía, aunque se propuso un ejercicio de concreción, según decía en el fundamento de su sentencia, no debería llevar a situaciones extremas en las cuales se proscriba la participación en un organismo electoral temporal, ¿verdad? O se proscriba la participación de empleados en mitines o como vigilantes de partidos. No debería llegar a ese absurdo, pero este tipo de parámetro podría generar ese abuso, podría generar expresiones de intolerancia política. Por eso el rol como Procuraduría debe estar en ahora vigilar la actuación de las autoridades que van a aplicar estos parámetros. Y pienso que la salida ideal sería promover reformas a nivel legislativo. Ya he dicho yo, debemos ver este tema históricamente. Tenemos avances importantes en los últimos años, pero hay campos de regulación que todavía son vacíos en la ley electoral. Hacia eso debemos ir, y la PDH, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tiene facultades para estimular este tipo de reformas. Creo que ese es un rol que sí debemos jugar. Nosotros sí tuvimos un rol activo de verificación en la pasada elección. Desplegamos dijéramos una verificación de alrededor de 1.300 personas. Creemos que hay garantías suficientes ahora para hacer una verificación con un personal más reducido, también para obviamente tener en cuenta los recursos disponibles, que son pocos en la Procuraduría, pero debido a que ya observamos en la primera vuelta un nivel importante de garantías, y nos interesa también vigilar en su conjunto el proceso. Yo quisiera motivar a los ciudadanos que voten, que no anulen su voto, pero obviamente no hay una sanción por esto, ¿verdad? En algunos países la protesta social o el movimiento social que rechaza los sistemas electorales o los partidos políticos suele utilizar como un mecanismo de legítima protesta la anulación del voto. Y son muy creativos estos movimientos en esos lugares, ¿no? Votan en Argentina con una papeleta con la foto de Maradona y este tipo, y alcanzan en algunas ocasiones hasta más votos que los candidatos que compiten. Aquí hubo bastante Pero son expresiones también creativas de la protesta social. Yo creo que en definitiva no debe ser nadie sancionado, perseguido por este tema. Tomamos nota de la denuncia por el supuesto abuso en la alcaldía de Colón hacia los trabajadores. Este debería ser el elemento que se regule de manera muy concreta, ¿no? Cuando funcionarios en posición de autoridad usan la coacción o abusan de esa autoridad para incidir en la decisión o en la participación de sus subalternos. Esa sí es una expresión concreta de abuso que debiese regularse en la ley, no conceptos tan amplios como los que aquí encontramos. Bueno, creo que en general ahí están las preocupaciones. Sí he dicho que el tema de la propaganda gubernamental es un tema pendiente de una mayor regulación en el sistema y en el Código Electoral. ¿Esa es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, es responsabilidad fundamentalmente de la Asamblea Legislativa, y debemos demandar de la Asamblea Legislativa que esto avance. Ha tenido avances importantes en las últimas reformas, la ley de partidos políticos, el reciente código, el dotar de facultades
jurisdiccionales al Tribunal Electoral, que ahora ya los hemos visto en ejercicio, son avances, pero todavía debemos avanzar más en esta reforma. Procurador, quiero agradecerle por su tiempo esta mañana de venir y compartir con la audiencia del Canal 33. Muchas gracias, Samuel, y mis saludos y agradecimientos a la audiencia por habernos escuchado. Gracias, muy amable. Amigos televidentes, a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese con Canal 33. Hay más noticias a continuación con Mayela Mena y la segunda entrega de noticias de este día de Teleprensa. Buen día para todos.